Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 41 al 43, traducción NTV. Y dice así la palabra de Dios: los demás acontecimientos del reinado de Salomón, con todos sus logros y su sabiduría, están registrados en el libro de los Hechos de Salomón. Salomón gobernó en Jerusalén a todo Israel durante 40 años. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, la cual llevaba ese nombre por su padre. Luego, su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Si gustas, cierra tus ojos para no distraerte y ora tú conmigo y ora tú también, pidiéndole a Dios palabra para tu vida. Que la palabra que va a ser expuesta hoy hable a tu corazón, afirme tu fe, te haga crecer, desafíe tus convicciones y creencias, derribe tus argumentos falsos y abraces las verdades de la palabra de Dios. Papá, te damos gracias porque hemos adorado tu nombre, hemos reconocido tu grandeza a través de nuestra alabanza, pero ahora nos sentamos como lo hacía la gente que se reunía para recibir enseñanza, como lo hiciste en la casa de Marta, María y Lázaro. Tomamos lugar y disponemos nuestros 5 sentidos para recibir lo que tú quieres enseñarnos hoy. Que la vida de estos 3 reyes nos enseñe a obedecer tu palabra y amorosamente aceptar los no tuyos en nuestra vida. Abre nuestro entendimiento y que el Espíritu Santo de Dios, que está en medio de nosotros en este momento, produzca en nosotros convicción y podamos ser, Señor, bendecidos con tu palabra, podamos ser nutridos con tu palabra, alimentados con tu palabra y desafiados con tu palabra. Tú nos amas y no nos quieres perder por causa de nuestras malas decisiones. Así que aceptamos tu palabra y la recibimos con humildad en el nombre precioso de Jesús. ¿Alguien dice amén? Muy bien, dile al de junto: ahora sí, ya no me distraigas, voy a escuchar el mensaje, ya no estoy para ti. ¿Ok? Tomen su lugar, por favor. Gracias. Alabanza, gracias. Para quienes hoy nos visitan, soy Omar, me apodan pastor, y mi esposa y yo estamos muy felices de tenerlos aquí. Somos pastores de esta casa, Cornerstone Puebla, tu casa, y nos alegra que estés con nosotros este día. Y bueno, la semana pasada, familia Cornerstone Puebla, terminamos la enseñanza de la vida del rey Salomón. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta serie, El Señor de los No? ¿Cuántos han sido bendecidos? ¿Cuántos han sido desafiados? ¿Cuántos se han sentido también avergonzados por reconocer que muchas de las cosas que nos hieren, nos lastiman, nos entristecen, nos hacen difícil la vida en un sentido, es por nuestras decisiones sin considerar los no de Dios? ¿Me siguen? Reaccionen, por favor, porque ya saben que si no me estaciono mucho en un punto porque no sé si me están comprendiendo. ¿Sí, amén? Recordamos en la historia de Salomón su inicio muy acertado, ¿cierto? ¿Cómo empezó Salomón su reinado? Pidiendo a Dios sabiduría. Y esto sorprendió al Señor, porque como todo humano común, cualquiera de nosotros que nos dijera el Señor: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Híjole, me sobran cosas que le pediría. Pero Salomón solo le pidió una. ¿Lo recuerdan? ¿Qué le pidió Salomón? Salomón entendió: si me das sabiduría humana para gobernar este pueblo, con eso ya la tengo ganada. ¿Vamos de acuerdo? Estoy recordando rápidamente lo que aprendimos con Salomón. Así que esta petición de Salomón sorprende gratamente al Señor, ya que siendo joven no pidió lo que cualquiera de nosotros pediríamos: fama, riquezas, poder,
eliminar a sus enemigos, pero él pide lo mejor, solo pide sabiduría. Y es muy específico, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Él sabía que era un desafío para él. Ahora su padre ya no estaba para aconsejarlo, y él reconocía en su petición su falta de sabiduría, su incapacidad para dirigir un reino. Así que con mansedumbre y humildad le pide a Dios sabiduría para la gran empresa de gobernar sobre toda la nación de Israel, misma que con sangre, lágrimas y muchísimas batallas ganadas por su padre, el rey David, él logra unificar las 12 tribus de Israel. Así que fue una gran hazaña que ni los jueces, ni la casta sacerdotal, ni el primer rey de Israel llamado Saúl lograron. Solo David lo logró, porque el Señor estaba con David y porque David temía a Dios. Aprendimos el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y David lo sabía. Y él entonces, guiado por Dios, logró la unificación de esas 12 tribus. Se hermanaron como debió haber sido desde el principio. Y ese fue el reino que le entregó David a Salomón. Un reino unificado, logrado con batallas, logrado a espada, logrado con guerra, logrado con derramamiento de sangre en abundancia, con lágrimas. Logró David esta gran hazaña. En resumen, entonces, inició muy bien. Diga conmigo, Salomón inició muy bien. Dígalo fuerte, Salomón inició muy bien. Sin embargo, años después, lo aprendimos también, en la etapa final de su vida y de su reinado, recordemos que termina no mal, muy mal, requete mal. ¿Por qué? Porque rindió su corazón, inclinó su corazón a la idolatría y a la adoración a otros dioses, levantando altares, imágenes por todo el reino, ofendiendo a Dios y mostrándole rechazo al Señor, inclinando con ello el corazón del pueblo del Señor a la misma adoración y pecado, ya que ellos también hicieron lo que el rey. Se tomaron mujeres, tomaron como esposos hombres y mujeres de otras naciones, de idólatras, de pueblos paganos, y todo por su negativa a obedecer el mandato de no casarse con extranjeros, de no casarse con mujeres y hombres de otras naciones cuyos dioses no eran Jehová. ¿Vamos bien? Estoy resumiendo rápido. Por tanto, el Señor tiene que actuar. Diga conmigo, Dios no nos va a dejar sin castigo. Ya lo aprendimos. ¿Por qué nos castiga? Porque nos ama. Todo padre que ama a sus hijos los castiga, los corrige, los disciplina, les pone límites. Porque si no lo hiciera, es como si no los amara. Entonces el padre dice, no me importa lo que haga, si muere joven, pues es su decisión. No, un padre que ama, limita a sus hijos, corrige a sus hijos, castiga a sus hijos. Y el Señor, que es un padre, padre de padres, tiene que actuar corrigiendo, disciplinando y castigando al linaje de David. Así que hoy entra en escena el cuarto rey de Israel y el tercero en la dinastía del rey David, el sucesor de Salomón en el trono, el cual es su hijo Roboam. Diga conmigo, Roboam. Roboam. Veamos entonces cómo le fue y el resultado del pecado de un abuelo al que se le hizo fácil adulterar, y por ese pecado y el mal testimonio como padre sobre sus hijos, veamos cómo afectó a sus descendientes, quienes no solo hicieron lo malo, sino que fueron corrompiendo más y más el legado positivo de David. Así que vamos a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9, por favor. Vamos a ver cómo comienza mal la historia de Roboam por causa de los pecados del abuelo, del padre, y ahora el hijo sufre las consecuencias del pecado del abuelo y del padre.
Miren, dice así la palabra de Dios. El Señor estaba, ¿cómo estaba el Señor? Ligeramente enojado, ligeramente molesto, superficialmente enojado. ¿Qué dice la Biblia? Muy enojado. Voltate con el que está junto a ti y dile, estaba muy enojado. No enojado, no ligeramente enojado, muy enojado. Porque su corazón, dice, el Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón, ¿qué había hecho? Se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses. ¿Qué le había advertido? ¿Qué le había advertido? Que no idolatrara, que no idolatrara, que no rindiera culto a otros dioses. Pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo, no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Digan conmigo, ¿qué culpa tuvo el hijo? Dígalo. Del pecado de su padre. ¿Te das cuenta? Un tatarabuelo en nuestro legado, en nuestra familia, se le ocurrió empezar a idolatrar. Se le ocurrió hacer del alcohol una adicción. Se le ocurrió que podía tener más de una esposa. Y luego, ¿sí? Diga conmigo, ¿qué culpa tuvo el hijo? Del pecado del abuelo. ¿Qué culpa tuvo el nieto del pecado del abuelo? ¿Qué culpa tuvo el hijo del pecado de su padre? Pero Dios es justo. Hasta que se levanta un hombre y una mujer que dicen, no más en mi familia. Díganme que me van siguiendo. Dice, pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y aún así, no le quitaré el reino entero. Lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a la palabra que él mismo le había dado a David. Digan conmigo, la gracia de Dios es incomprensible. ¿Cierto? ¿Sí? No lo podemos entender, pero Dios nunca se olvidó que a pesar, y ahorita lo vamos a ver, de los pecados de David, que no fue inocente, pero David nunca hizo lo que su hijo Salomón sí hizo. Y vamos a verlo ahora. ¿Amén? ¿Sigues aquí? Ahora entonces, ¿por qué a pesar de que David, padre del rey Salomón y abuelo de Roboam, por qué a pesar de que el rey David peca? Permítanme decirlo así, por favor. No tengo tiempo para profundizar, esto es motivo de una clase, pero el pecado del rey David no es comparable al pecado de Salomón. Díganme que me van siguiendo, por favor. ¿David adulteró? Sí. ¿David asesinó al esposo de la mujer con la que adulteró? Sí. Diga conmigo, sí. Pero ¿sabes qué no hizo David? Lo que hizo Salomón: adorar a otros dioses. No tengo tiempo para explicarles por qué un pecado es más grave que el otro, pero necesito que entiendas esto. Adorar a otros dioses, idolatrar a otros dioses, es darle la espalda a Dios. Y David no fue inocente por lo que hizo y pagó por sus pecados, pero nunca se inclinó para adorar otro Dios. Díganme por favor que están aquí. Entonces, sin entrar a profundidad, recordemos esto: David comete adulterio y es un asesino, pero nunca adoró a otros dioses. Es decir, siempre fue fiel al Señor, nunca adoró ni hizo culto a dioses, ni permitió que sus mujeres extranjeras, porque también se casó con mujeres extranjeras, desobedeciendo los no de Dios. Pero David no permitió que sus mujeres levantaran altares en su casa, ni mucho menos en la tierra
de su reino. Él no lo permitió, no lo hizo, a diferencia de Salomón, que se casó con muchas mujeres. Vimos que tenía 300 esposas y 700 concubinas. Y esas mujeres inclinaron el corazón de Salomón, ya lo vimos, a la adoración de sus dioses. Y Salomón terminó haciendo también lo que las prácticas de esos pueblos paganos hacían, ofreciendo sacrificios, ofreciendo ofrendas a esos dioses falsos. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 5, porque necesito que reafirmemos lo que Dios estableció desde el principio de la nación de Israel, cuando Él los constituye pueblo de Dios. Y estos principios aplican a nosotros, porque nosotros somos el Israel espiritual por los méritos de Jesús. Cuando tú y yo reconocimos a Cristo, nos metió en ese pueblo llamado Israel. Somos Israel espiritual. No seguimos las prácticas ni las leyes, ni nos judaizamos, pero ante los ojos de Dios pertenecemos a su nación santa. ¿Voy bien? Si no me entiendes, necesitas meterte a estudiar Biblia con nosotros. Inscríbete a Conexión, inscríbete a Formación Ministerial, porque no podría en una predicación explicarte todo esto. Pero necesito que vayas conmigo y que creas lo que ahorita te estoy diciendo, y que no tengo tiempo para sustentar todo lo que te estoy diciendo, porque no nos daría tiempo. Pero somos el Israel espiritual. Por tanto, esto que voy a leer aplica a nosotros. Porque Jesús dijo en el Nuevo Testamento: no crean que he venido a cancelar la ley, sino que vine para que entiendan la ley y para que la cumplan, no para salvación. Somos salvos por gracia, sola fe, sola escritura, solo Dios, solo Cristo, los 5 solas que nos identifican a todo pueblo cristiano, no importa cómo se llama la iglesia de la que vayas. Así que mira, Deuteronomio 5, vamos a leer, por favor, desde el versículo 6. Dice así: yo soy el Señor tu Dios. Estos son los no de Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Nosotros no éramos ese Israel que estuvo esclavo, pero sí estábamos esclavos del pecado. Éramos esclavos de Satanás y no podíamos deshacernos de su poder ni de su influencia. Por eso hicimos tantas cosas inmorales, desagradables, ofensivas contra Dios, porque ni conocíamos a Dios. Éramos esclavos de Egipto. Egipto representa el mundo, el pecado. El faraón representa al diablo, el que te subyuga, el que te esclaviza, el que te somete. ¿Me van siguiendo? No tengas ningún otro Dios aparte de mí. ¿Cuál fue el primer Dios para el pueblo? ¿Cuál fue el primer no de Dios al pueblo? Y a mí, que soy también Israel: no tengas otro Dios. Dile al de junto: ¿ya te quedó claro? El no de Dios primero es: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ahora, tú me puedes decir: pastor, yo no tengo otros dioses, no tengo imágenes, nunca he adorado imágenes. Pero ¿qué tal el deporte? ¿Pero qué tal un hobby? ¿Pero qué tal una adicción? ¿Pero qué tal a una persona? Si esa persona, ese hobby, tu trabajo, ocupa el primer lugar que tiene que tener Dios en tu vida, ¿quién es tu Dios? ¿Tiene sentido? Si por eso no puedes seguir a Cristo, si por eso no puedes adorar a Cristo, no puedes congregarte, no puedes obedecer la voluntad de Dios, entonces estás esclavo de un Dios que no es el Dios de la Biblia. ¿Ya los perdí o siguen aquí? Dile al de junto: respira, te estamos perdiendo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Es muy claro este mandamiento, ¿sí o no, iglesia? Tanto que no necesita explicación. Bueno, si necesitaba, ya te dije. Cualquier persona, trabajo, ocupación, oficio, hobby, fútbol. Es que el domingo yo juego, pastor. Soy buenísimo en el fútbol y tengo 3 equipos con los que juego. ¿Quién es tu Dios? Porque la Biblia dice, y ahorita lo vamos a ver: 6 días trabajarás, pero un día me lo dedicarás a mí. Sigamos, porque ya me están viendo feo.
no te hagas ninguna clase, otro no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. ¿Qué quiere decir celo? Que no comparte al que ama o a la que ama con Él es nuestro Dios y nos cela, no quiere que tu amor lo des a otro, quiere el amor tuyo para Él. Acabamos de cantar que Él es digno, ¿no? ¿Por qué le daría mi amor a otros dioses aparte de Él? ¿Tiene sentido cantarle entonces? No tiene sentido si yo comparto mi amor a otros dioses. ¿Voy bien? ¿Puedo continuar? No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. ¿Lo va a tolerar o no lo va a tolerar? ¿Por qué no toleró a Salomón? Porque entregó su corazón a otros dioses. Y David no fue inocente de sus pecados, pagó las consecuencias de sus pecados, ¿sí o no? Pero no inclinó su corazón, por eso Dios no lo desechó a él. Y por eso siempre lo vas a encontrar en la Biblia, en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y por toda la Biblia vas a encontrar como mi siervo David. Siempre lo pone como un ejemplo. Y él fue conocido como un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios, a pesar de sus pecados. Pero nunca traicionó a Dios adorando a otros dioses. ¿Puedo avanzar? Dice, ahora entiende esto, porque estamos leyendo la historia de David, luego de Salomón, ahora vamos a ver la de Roboam, el nieto de David. Mira lo que dice la Biblia: extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Entonces tú dices, ¿por qué yo no puedo dejar de hacer esto? Pregúntale a tu abuelo o a tu bisabuelo, que fue el que abrió la puerta. ¿Sí? ¿Lo dice la Biblia? Extiendo la maldad hasta la tercera y cuarta. Hasta que Leo se levanta y dice, Señor, ya entendí esto, nunca más habrá adicciones en mi familia, no habrá alcohol, no habrá droga, no habrá inmoralidad, no habrá madres solteras, no voy a ser un hombre que abandone a mi esposa ni a mis hijos. Díganme que tiene sentido, pero necesitas estar en el corazón de Dios, metido ahí, para que Él dirija tus decisiones, para que Él te impulse a hacer lo correcto. Porque no vas a quedar sin castigo, porque Dios te ama. Versículo 10. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. ¿De qué lado quieres estar? ¿De los que hereda pecado a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos? ¿O los que bendice hasta 1000 generaciones, porque amaron a Dios y obedecieron a Dios? Pregúntale al de junto, ¿de qué lado prefieres estar? Porque miren, la Biblia tiene ejemplos de papás que dijeron, pues no va a ser en mi año, pues ya que a ver mis hijos cómo la libran. Oye, no los ames tanto, ¿no? De veras, hay ejemplos en la Biblia que los padres dijeron, bueno, ya no me va a tocar verlo. ¿No es eso egoísmo al nivel más alto? Dice 11, otro no de Dios. ¿Cómo se llama esta serie? Los no de Dios. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo
si usas mal su nombre. ¿Cuántos han dicho, por esta, por este? La generación Z no entendió eso, ¿verdad? Pues son de los millennials para atrás. Pero ¿cuántos dijimos, por Dios, de verdad? Cuando tú sabías que no es cierto. Decir eso es poner por testigo a Dios y decir, ¿verdad, Dios, que lo que estoy diciendo es cierto cuando tú sabes que no lo es? No te oigo. Eso es usar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ponerlo por testigo cuando no estás diciendo la verdad. ¿Y cuántos hemos dicho por Dios para librarnos de un broncón con la esposa, de un broncón en el trabajo, con el jefe? Mira, por Diosito que de verdad el camión no pasaba. No, te levantaste tarde, mijo. Pero estás poniendo a Dios por testigo de que el camión no pasaba. Y es lo que está diciendo este versículo 11. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque el nombre de Dios es santo. Díganme sí, díganme no. ¿Sí? 12. Guarda el día de descanso al mantenerlo santo, tal como te lo ordenó el Señor tu Dios. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. ¿Por qué citas pacientes el domingo? ¿Por qué provocas juntas y reuniones con tus clientes el domingo? ¿Acaso 6 días no son suficientes para que Dios te bendiga? Dios es tan malo que de lunes a sábado no te puede proveer como para que no dediques un día al Señor. Estás diciendo, Dios, es que lo que me das de lunes a sábado no es suficiente, por eso tengo que trabajar el domingo. Están muy callados. ¿Dios está hablando a tu vida? ¿Dios está edificando tu vida? Miren, la Biblia es espada de 2 filos, corta. Pero como un cirujano, sin provocarte la muerte, solo va a extirpar el tumor para eliminarlo de tu vida porque te ama. Dije, porque te ama. Dije, porque te ama. Trabaja de lunes a sábado. Estoy consciente que hay personas, y entre nuestro equipo de liderazgo también tenemos hombres que trabajan domingo, porque su rol de trabajo así los obliga. Pero si tú puedes prescindir de actividades el domingo, si está en tu decisión, ¿por qué? ¿Por qué? Es que es el día que cae agua y voy a lavar. O sea, no entiendo. Es que va a haber una fiesta de la familia. Ok, a la 1 llegas. A las 12 termina la reunión. No te comprometas en la mañana. ¿Cómo testificas a tu familia no creyente que Dios es primero? ¿Cómo demuestras que Dios es primero? Si haces compromisos el día que puedes venir a la iglesia. Dile al de junto, qué bueno que viniste porque esta prédica es para ti. Y contéstale, también para ti, no te quedes también. Dile, también es para ti. Versículo 14. Pero el 7º día es de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, tus bueyes, burros y demás animales. Y también incluye a tus extranjeros que vivan entre ustedes. Todos tus criados y criadas deberán descansar igual que tú. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por eso el Señor tu Dios te ordenó descansar el 7º día. Ahora, hoy no es el 7º día. Hoy es el primer día de la semana, según el calendario judío. ¿Por qué nos reunimos el domingo y no el sábado? No somos sabáticos ni somos judíos, ¿verdad? Pero ¿por qué nos reunimos el domingo los cristianos? Pregúntale al junto, ¿no sabes? Yo te voy a responder, dile, yo te voy a responder, yo sí sé. Porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que un día como hoy, primer día de la semana, domingo, resucitó nuestro Señor Jesucristo.
Y a partir de ese día nos reunimos para celebrar que un día como hoy, hace más de 2000 años, Cristo salió de la tumba, resucitó, ascendió a la diestra del Padre y desde su posición a la diestra del Padre aboga por nosotros, sus hijos. Por eso nos reunimos el domingo y no el sábado. Dile al de junto, ¿aprendiste? ¿Ya no se te va a olvidar? Te espero el domingo entonces. Dile, te espero el domingo sin falta. 16. Sigamos con los no de Dios. Honra a tu padre y a tu madre tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. ¿Tienes hijos junto a ti? Dile, hijo, te está hablando la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. O sea, ¿es opcional o es una ordenanza? Hijos. A ver, time. La Biblia dice que los hijos deben amar a sus padres. ¿Lo dice? ¿Qué dice la Biblia? Honrar no es amar. Honrar no es amar. El amor es un fruto de la honra. Tus hijos no te van a amar, menos cuando están en la edad de que les pones límites, los disciplinas, los corriges, los castigas. Pero si tú quieres ganarte la amistad de tus hijos, mijo, estás muy perdido. Por eso estás aquí, para que la Biblia alinee tus pensamientos. No debes ser amigo de tus hijos. Tienes que enseñarlos a honrarte. Y a su tiempo, ellos te amarán. ¿Cuántos quieren ser papás en algún día de su vida, jóvenes? Llévense esta lección. Porque las corrientes de este mundo te dicen, sé amigo de tus hijos. Ajá. Hasta que te empiezan a desafiar y te empiezan a ofender y te quieren hasta golpear. Porque quisiste ser amigo de tus hijos y no fuiste puesto por Dios para ser amigo de tus hijos. Fuiste puesto por Dios para enseñarles a honrar. Pero tú debes mostrarles cómo honras. Porque si tú no puedes mostrarles cómo honras a Dios, estás pidiendo peras al olmo. Por eso estás en el lugar correcto. Y no me refiero a Cornerstone Puebla, me refiero a la Biblia, a Dios, que es quien nos enseña a hacerlo. ¿Puedo seguir? ¿Ya tiraron las piedras? ¿No me van a apedrear? ¿No necesito guardaespaldas bajando del púlpito? Ok. Honra a tu padre y a tu madre tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás, hijos, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Quieres una vida larga y plena, hijo? Honra a tu padre y a tu madre. 17. No cometas asesinato. Vayan poniéndole palomitas al rey David. No cometas adulterio. Otra palomita al rey David. No robes, eso sí no. No des falso testimonio contra tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo. Tampoco codicies la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. ¿Qué tal, ¿Cuántos nos contaron? Digan conmigo un montón. Nuestro Dios es Dios de sí, pero es Dios de... Nuestro Dios es un Dios de sí, pero también es un Dios de... Eso es lo que estamos aprendiendo todo este mes. A aceptar los no de Dios. Pero el orgulloso dice, ¿y quién me va a decir a mí que no? Dale y estréllate. Pero Dios no quiere eso. Por eso te dio los no. Para que no suceda, para que no te lastimes, para que no lastimes a otro, pero sobre todo para que no dejes un legado sobre tus hijos. No seas injusto. Si dices que los amas, esfuérzate y pelea tus batallas. Vence tus gigantes. Córtales la cabeza a los asesinos de tu familia que por generaciones se han enseñoreado. Para que no les dejes esas batallas a tus hijos, que ellos pelean las suyas propias. ¿Nadie dijo amén? Ahora tienes frente a ti
lo que la Biblia llama los 10 mandamientos. Y nuevamente vemos cómo los hombres de Dios en la Biblia, al igual que nosotros, seguimos fallando en cumplirlos. Y si no fuera por el plan B de Dios, no tendríamos perdón de pecados, ni mucho menos redención alguna, y nula posibilidad de reconciliación y salvación de la muerte segunda que la Biblia habla. ¿Cuál es la muerte segunda? Una eternidad separados de Dios, en un lugar de castigo que se llama infierno, a donde van todos los que no se arrepintieron de sus pecados y no reconocieron a Cristo como el plan B de Dios. ¿Sí? 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 Pregúntale al de junto, ¿ya reconociste a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Pregúntale. ¿Ya reconociste a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Si te dijo que sí, respira, di, gracias, doy gracias a Dios por ti. Pero si no supo contestar, dile, hoy es el día que tienes que abrirle tu corazón y pedirle que te perdone, porque Él es el plan B de Dios. Gracias a Cristo estamos aquí reunidos. Gracias a Cristo tenemos certeza de que somos llamados hijos de Dios. Gracias a Cristo sabemos que si hoy morimos, iremos a la vida eterna con Cristo. Iremos a una salvación y no a un lugar de castigo que fue creado para el diablo y sus ángeles. Dios no quiere que vayamos ahí, pero no es la decisión de Dios, es tu decisión. Por eso te pedí que le preguntes al que está junto a ti, ¿ya recibiste a Jesús como tu Señor? Es tu decisión. Porque Dios no tiene sobrinos, ahijados, entenados, hijastros. No, Dios tiene nada más. Pero es que mi papá es pastor y seguro que yo voy detrás de él. No es así. Retomemos unos minutos más la historia de Roboam, lo que me queda de tiempo, y vayamos al final de su triste historia y cómo el juicio del Señor se cumple claramente en la vida de estos tres reyes, David, Salomón y Roboam, reafirmando que el pecado de uno afecta a las siguientes generaciones. Y soy muy enfático en esto, iglesia, para que nunca vuelvas a pensar que tus decisiones no afectan a nadie más que a ti. Deja de pensar así, porque eso es lo que hacen los padres egoístas. Es mi decisión, a nadie más le va a afectar. Ya aprendimos que no es así. Tú tomas una decisión y esa decisión mal tomada va a viajar 3, 4 generaciones más. ¿Estamos claros en esto? ¿Estamos claros en esto? Nunca vuelvas a pensar que tus decisiones no afectan a nadie más que a ti. Esta es la vil mentira que el diablo nos vende. Esta es una trampa en la que caemos por ignorancia de la palabra de Dios. Esta fue la trampa que el diablo le puso al rey David porque estaba relajado. ¿En qué momento lo tienta el diablo con Betsabé? Una mujer casada. En el momento en que los reyes iban a la guerra y él decidió, hoy no voy a ir a la guerra. Y en ese momento el diablo lo tentó y cayó. Tenía muchas esposas. ¿Para qué quería una que ya le pertenecía a otro hombre? Pero ¿te das cuenta? David dijo, soy el rey y a mí ¿quién me va a decir que no? Hasta le hicimos canción en México, ¿no? El rey. Yo sé bien que estoy afuera y el día que yo me muera, soy el rey. ¿A mí quién me va a decir que no? Ni mis papás, ni mis abuelos, ni mi mujer, a mí nadie me va a decir que no. Bueno, ¿ahora entiendes las luchas que vives tú? Porque alguien dijo, yo soy rey y a mí nadie me va a decir que no. Y eso fue lo que hizo David. Dijo, ¿quién es esa mujer hermosa? Tráiganmela a mi alcoba. Soy casada, pero yo soy el rey. ¿Sí? ¿Pensó David en Salomón? ¿Pensó David en Adonías? ¿Pensó en sus otros hijos que tenía? ¿Cómo iba a afectar esta decisión? No pensó. No pensó. Si hubiera pensado, no lo hubiera hecho. Pero el diablo sabe en qué momento andas descuidado y débil.
Dejas de leer la Biblia, dejas de orar, dejas de congregarte, dejas de dar cuentas a tus pastores, dejas de ser transparente, no pides consejo para las decisiones que tomas, dejas de servir, dejas de dar. Y el diablo dice, anda como el diablo. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién devoran los leones? Al débil. ¿Sí? Te apartas, te aíslas, dejas de venir a la iglesia, y el diablo te está esperando. Te está esperando. ¿Ya me callo? Primera de Reyes 11, versículo 29. Mira la historia de Roboam, nieto de David, hijo de Salomón. Cierto día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, Jeroboam, no Roboam, Jeroboam, el profeta Ahías de Silo se encontró con él en el camino. Ahías, era un profeta, tenía puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo, cuando Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y lo rompió en 12 pedazos. ¿Cuántas tribus de Israel componía el reino de Israel? ¿Cuántas tribus de Israel componían el reino de Israel? 12. Miren este acto profético de Ahías, profeta de Dios. Tomó el manto nuevo que llevaba puesto y lo rompió en 12 pedazos. Luego le dijo a Jeroboam, toma 10 de estos pedazos, porque el Señor, Dios de Israel, dice, estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón y te lo daré a ti, y te daré a ti 10 de las tribus, pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Pues Salomón, aquí viene el por qué Dios decidió esto. Pues Salomón se ha apartado de mí y rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, ni ha hecho lo que me agrada, tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas, como lo hizo su padre David. ¿David fue pecador? Sí. ¿Fue un adúltero? Sí. ¿Fue un asesino? Sí. ¿Adoró a otros dioses? No. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón por ahora, por amor a mi siervo David, a quien yo escogí y quien obedeció mis mandatos y decretos. Mantendré a Salomón como líder el resto de sus días, pero le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 de las tribus. Su hijo, Roboam, tendrá una tribu para que los descendientes de David mi siervo sigan reinando y como una lámpara brillen en Jerusalén, la ciudad que he escogido para que sea el lugar para mi nombre. Por causa del pecado de Salomón, castigaré a los descendientes de David, aunque no para siempre. Diga conmigo, aunque no para siempre. Ahora pon tu mano en tu corazón y di, gracias Cristo, porque mis descendientes no tendrán necesidad de idolatrar otro Dios, porque yo decidí entregarte mi vida y seguirte a ti. Todos los pecados de mis ancestros quedan cancelados por mi decisión. ¿Alguien quiere darle un aplauso a Cristo? Su castigo no es para siempre. Y damos gracias a Dios que nos iluminó y con nosotros se acabó la herencia pecaminosa de nuestros antepasados. Pero tienes que caminar fiel con Cristo. Y eso no es fácil. Te lo estoy diciendo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Solo en Cristo lo vamos a lograr. Solo con Él lo vamos a lograr. Separados de Él no lo vamos a lograr. Implica constancia, persistencia, disciplina, estar presentes. ¿Qué nos enseña esta porción de escritura que acabamos de leer? Que por amor a su nombre y por cumplir su promesa a nosotros, no nos dejará sin castigo.
y que espera que alguien de nuestros descendientes se acuerde del Señor y se pare en la brecha para frenar el juicio de Dios, comenzando una generación nueva cuyo corazón sea amar y obedecer su palabra, honrando su nombre. ¿Alguien dice amén? Alguien dice: yo soy esa generación. Yo soy esa generación. Mi padre fue alcohólico, lo he testificado aquí. No sé si está mi madre, creo que hoy no vino. Mi padre fue alcohólico. El testimonio que tengo de mi padre fue alcoholismo. El testimonio que tengo de mi padre fue accidentes automovilísticos por causa de su alcoholismo. No tengo un testimonio de él llevándonos a la iglesia, adorando a Dios, sirviendo a Dios. Ese no es el testimonio de mi padre. Pero yo decidí no ser un alcohólico. ¿Me estás siguiendo? Yo decidí no más. Y ni Joana, ni Omar, ni mis nietos, ni mis bisnietos, ni mis tataranietos serán alcohólicos. Ahora, ya no está en mi decisión que eso suceda, pero ya les instruimos a nuestros hijos. Y confiamos que lo que les sembramos a nuestros hijos será suficiente para que ellos no permitan alcoholismo en sus hijos, ni en sus propias vidas. ¿Tiene sentido lo que estoy predicando? Tú tienes que ser esa generación que se levante y diga: no más idolatría, no más matrimonios rotos, no más madres solteras, no más huérfanos criados por otros papás, no más droga en mi familia, no más inmoralidad, no más muertes prematuras en mi familia, en mis descendientes. No sucederá así, pero tienes que pagar el precio. Cristianismo es para valientes. Ir con el mundo no cuesta nada, pero remar contra la corriente de este mundo implica todo. Por eso Jesús dijo: el que ame al mundo no me está mostrando que me ama. ¿Quieres agradar a los amigos, a la familia no cristiana? Agrádalos, pero estás desagradando a Dios. ¿A quién quieres agradar? Jesús dijo: al que me niegue delante de la gente, yo lo negaré delante de mi Padre. Pero al que testifique de mí delante de la gente, yo lo honraré delante de la gente también. Y mi Padre también lo sabrá. Él me honró. Pregúntale al de junto: ¿de qué lado quieres estar? Voy a terminar con esta lectura bíblica y no voy a terminar el tema. Los invito a que vengan el miércoles para que terminen el tema conmigo. Veamos finalmente cómo sucedió la ruptura del gran imperio de Israel que heredó Roboam de manos de su padre, el rey Salomón. Y voy a hacer una pausa antes de leer. Escúchame y ponme atención, por favor. Son los últimos minutos de mi mensaje. El rey David, voy a usar palabras coloquiales, se la rifó. Toda la vida, desde chico, desde adolescente, se la rifó. Enfrentó osos, enfrentó leones, mató animales con sus manos, aprendió a usar la honda, no la honda esta, sino la honda de esta. Mató un gigante, le cortó la cabeza, un montón de hazañas que hizo David. Sus manos estaban llenas de sangre de los enemigos de Dios, a los que Dios le dijo: destrúyelos, elimínalos, extermínalos. Y David hizo, por eso testifica la Biblia: mi siervo David me obedeció y siguió mis mandatos. ¿Fue perfecto? No, pero obedeció a Dios, y cuando pecó se arrepintió. Nadie podemos decir: yo no peco. Todos somos pecadores. Pensamos pecado, hablamos pecado, actuamos pecado. Y no hacer lo que Dios nos pide también es pecado. O sea, nadie nos libramos. Pero tenemos en Cristo un abogado. Necesitas reconocer tu pecado, pedir perdón a Dios y ser perdonado, recibir el perdón de Dios. Y sigue adelante. ¿Sí?
Soy muy breve en esta explicación que es teología, pero estoy siendo muy breve. David se la rifó, guerreó, unificó las tribus, le entregó un reino a su hijo Salomón. Salomón empezó bien, pero empezó a hacer alianzas que Dios no le permitió. Empezó casándose con la hija del faraón egipcio, ¿lo recuerdan? Su primera esposa fue egipcia. Ya empezó mal. Y luego agarró princesas de todos los reinos, unificó, se alió con otros reinos. David le entrega un reino, Salomón hace un imperio. ¿Entiendes la diferencia? Imperio, reino, ¿sí? Imperio, reino, ¿sí? ¿Voy bien? Pero Salomón termina mal. Idolatra, le da la espalda a Dios. Ahora ve cómo termina esta historia. Bueno, lo que hoy voy a terminar, porque voy a terminar el miércoles. Capítulo 12, versículo 1 de Reyes. Dice así: Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. ¿Quién era Roboam? Hijo de Salomón, ¿ok? Cuando Jeroboam, parecen similares los nombres, pero estamos hablando de dos personas distintas. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes, recuerden que Jeroboam fue el que encontró al profeta, y el profeta rasgó sus vestiduras, un vestido nuevo, lo partió en 12 pedazos, le dio 10 y le profetizó que Jeroboam le iba a entregar Dios 10 de las tribus de Israel, y a Roboam, hijo de Salomón, por el pecado de Salomón, solamente le iba a dejar una partecita pequeña. ¿Lo recuerdan? Dice: cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y él, junto con toda la asamblea de Israel, fueron a hablar con Roboam. Miren lo que les dijo Jeroboam y los otros hombres de Israel a Roboam, hijo de Salomón: su padre fue un amo muy duro. Le dijeron: alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Miren cómo terminó Salomón: subyugando al pueblo, maltratando al pueblo, abusando del pueblo y poniéndoles impuestos impagables. Dice: alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros, entonces seremos sus leales súbditos. Miren lo que responde el hijo de Salomón. Está heredando el pecado de su padre, el pecado del abuelo, y va creciendo la maldad. Roboam le respondió: denme 3 días para pensarlo, luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón, a diferencia de David, que consultaba a Dios. ¿Entiendes la diferencia? David primero consultaba a Dios, y si no tenía claro, hablaba a los profetas y les decía: díganme qué voy a hacer. Pero este cuate no comienza pidiendo consejo a Dios. Tampoco siguió el ejemplo de su padre, que al inicio le pide a Dios sabiduría. ¿Te vas dando cuenta cómo se va diluyendo la fe de una generación a otra cuando tú no te paras en la brecha? Cuando tú dices: mira, hijo, mientras vivas en esta casa vas a hacer lo que yo te diga, si quieres, porque aquí no te mandas, aquí solo hay una cabeza, aquí hay una visión, y la visión de esta casa es que amamos a Cristo y seguimos a Cristo. Si quieres vivir en esta casa, esa es la regla. Puede no gustarte y puedes no estar de acuerdo, pero mientras yo sea la cabeza, esa es la visión de esta casa, y tú no vas a venir a contradecir la visión que Dios me dio a mí. No son tus amigos, son tus hijos. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Fíjense, Dios le dio una oportunidad, porque aunque no lo consultó con él, los consejeros eran los consejeros de su padre y eran sabios. Miren el consejo de los ancianos.
Si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Ve el corazón del rey Salomón, del hijo del rey. Sin embargo, Roboam aceptó el consejo de los ancianos. ¿Eso dice la Biblia? ¿Qué hizo Roboam? Rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. Es como cuando me dices: pastor, le pedí consejo a mi amiga del trabajo, pero tu amiga lleva 3 divorcios y le pides un consejo matrimonial. ¿Cómo le pides consejo a alguien que su vida no testifica que Dios está en él? Que su vida testifica que es maduro espiritual. Por favor, estás buscando el consejo que quieres oír, no el que necesitas oír. Porque si quieres el consejo de Dios, no le pides consejo a un joven espiritual, le pides consejo a un anciano espiritual. Si no puedes decir amén, di ay. Porque sabes lo mismo que Roboam: el consejo que me va a decir el pastor no me va a gustar. ¿Para qué le pido consejo? No quiero oír el consejo del pastor, porque él me va a hablar de la Biblia y yo no quiero la opinión de Dios en mis decisiones. ¿Sí o no? Ahora, acuérdate que cuando yo me paro aquí, ya Dios me zarandeó a mí. O sea, no creas que te estoy diciendo esto y yo he cometido tantos errores, he fracasado tantas veces, he lamentado las decisiones que he tomado como no lo sabes. Primero Dios ya habló conmigo, ya trató conmigo. No te digo desde aquí esto para maltratarte, no, ya lo viví. Por eso no quiero que te suceda. He perdido relaciones, he perdido dinero, he perdido paz, he perdido muchas cosas, he perdido porque no tenía consejero, porque no busqué paternidad espiritual en el pasado. Ahora tú lo tienes en nosotros. Dile al de junto: tenemos pastor en esta iglesia. Dile al de junto: tenemos pastor en este. No podrías, no deberías fracasar. Pero Roboam no escucha el consejo de los ancianos. También Dios le estaba hablando a través. Dijo, me imagino a Dios diciendo: mira, ni siquiera se atreve a preguntarme, pero bueno, mis ancianos le van a aconsejar, mis líderes le van a aconsejar. ¿No? ¿Qué hizo Roboam? No le gustó el consejo de los ancianos. ¿A quién le pidió consejo? A los chavos. Le pides consejo a tus compañeros de salón que son rebeldes, se drogan, toman, son inmorales. ¿Le vas a pedir consejos a ellos? Ay, manita, me está hablando ese chico de tercero de secundaria. ¿Le digo que sí? ¿Qué te va a decir tu amiga de tercero que está bien soqueta también? Ay, sí, manita, es el más guapo de la escuela, no lo puedes rechazar. Y luego llegas con tu mamá: mamá, estoy embarazada. ¿Qué me aconsejan ustedes? Versículo 9 les preguntó: ¿cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre Salomón? Vean el sabio consejo de los jóvenes. Así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi papá. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. ¿Qué quiso decir el equipo de consejeros sabios? No los oigas ni los peles. Es más, intimídalos, que sientan miedo de ti. Si sintieron miedo de tu padre, no saben lo que es el miedo. Oh, qué sabio consejo, ¿no? 3 días después, Jeroboam, versículo 12, y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam.
tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo, porque rechazó el consejo de los ancianos. Rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Claro, porque le dijeron lo que dentro de su corazón él quería escuchar. ¿Estamos de acuerdo? Así que le dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron, obviamente respondieron: abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego el rey Roboam envió a Dorinam, quien estaba a cargo del trabajo forzado, a restaurar el orden, pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, convocaron una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. Así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David. ¿Está claro? ¿Está claro que habrá consecuencias por tus decisiones? ¿Está claro que si no pides consejo a las personas claras, es altamente probable que te vas a equivocar? ¿Sí está claro? ¿Hubo consecuencias? Sí, hubo consecuencias. El reino que tanto le costó trabajo al abuelo conquistar y entregarle a Salomón, Salomón lo hizo un imperio con malas decisiones, y su hijo Roboam así lo terminó. En una decisión partió el reino de Israel. 10 tribus se independizaron y él solamente quedó dirigiendo 2 tribus. ¿Quién de ustedes tiene hijos? ¿Cuántos quisieran perder a sus hijos por sus malas decisiones? Hay padres que terminan abandonados y uno dice: ¿qué hijos tan ingratos? Tal vez no. Tal vez no. Porque no seguiste las instrucciones de Dios para criar a tus hijos. Reglas sin relación produce rebelión. ¿Sí? Amar a los hijos es una necesidad y una obligación de los padres, pero también corregirlos, castigarlos, ponerles límites. Regla sin relación produce rebelión, pero si hay regla y hay amor, hay equilibrio. ¿De acuerdo? Díganme sí, díganme no. ¿Ya podemos irnos? Yo ya me voy. Pónganse de pie y oremos. ¿Saldrán bendecidos esta tarde de esta reunión? ¿Saldrán con consejo de Dios de esta reunión? Amén. Hay tarea por hacer. Ya no te oí. Hay tarea por hacer. Hay cosas que implementar, por supuesto. Bendito nuestro Cristo, que apareció en nuestras vidas, buscó un encuentro con nosotros y Él es nuestra esperanza. Si algo va a suceder para bien de nuestras vidas y de nuestras familias, es gracias a Cristo. Amén. Cierra tus ojos, ora conmigo, dale gracias a Dios por la vida de Jesús y pídele al Señor sabiduría y determinación para permanecer en los caminos de Jesús. Padre mío, gracias te damos, porque como oramos al iniciar
esta plática, este mensaje, así ha sido cumplido el deseo de nuestro corazón. Has sido muy claro en hablarnos. Nos has recordado tus no, para que nosotros, Señor, podamos vivir quieta, reposadamente, pero también bendecidos por ti. Queremos que hables de nosotros como hablaste de tu hijo, el rey David. Él o ella tenía un corazón conforme a mí. Me honró, me amó, me sirvió, me adoró y nunca se inclinó a otros dioses. Que así te expreses de nosotros, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a serte fieles. Ayúdanos a no aceptar la infidelidad en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestras familias, Padre. Ayúdanos, Señor, a los que están criando hijos pequeños. Dale sabiduría en tu palabra y que busquen consejo acerca de cómo educarlos para que ellos puedan aprender a honrar a sus padres. Porque tu palabra dice que si no podemos honrar a nuestros padres que vemos, ¿cómo vamos a honrar a un Dios que no vemos? Hay un trabajo para los padres muy importante. Si sus hijos creerán en el Dios de sus padres, si sus hijos amarán al Dios de sus padres, si sus hijos seguirán el camino de la fe de sus padres, será por el trabajo de los papás con sus hijos. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Sin ti no lo lograremos. Sin tu Espíritu Santo no lo lograremos. Sin tu palabra no lo lograremos. Sin buscar consejo de sabios no lo lograremos. Manténnos humildes y mansos para ser enseñables. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por enseñarnos a través de la vida de estos tres reyes que hay consecuencias en nuestras decisiones, para que tengamos temor de ti, un temor reverente, un temor que reconoce quién eres tú y que no mereces tú que nos comportemos livianamente ante tu palabra y ante tu gran amor y fidelidad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.